Nunca pensé que el silencio de una casa vacía pudiera pesar más que los gritos de una discusión. Llevo 3 días sentado en este sillón de terciopelo verde, el mismo donde mi madre pasó los últimos 10 años de su vida tejiendo y mirando por la ventana. El olor a flores de velorio todavía no se va del todo, o tal vez se quedó impregnado en mi ropa y ya no lo noto. Tengo 74 años. A esta edad, uno cree que ya no existen las sorpresas, que la vida ya te dio todo lo que te iba a dar y te quitó todo lo que te iba a quitar. Pero estaba equivocado. Lo que descubrí ayer, revolviendo los papeles en el cajón de la mesa de noche, no fue solo un documento. Fue la reescritura de toda mi historia, de quién fui y de quién soy ahora. Mi nombre es irrelevante, pero mi edad no lo es. 74 años pesan diferente cuando te das cuenta de que los últimos 40 fueron una mentira construida por la persona que te dio la vida. Soy hijo único. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años, en un accidente en la carretera a Puebla. Desde ese día mi madre, doña Elvira, se convirtió en el centro de mi universo. Ella era una mujer de carácter fuerte, de esas matronas antiguas que no necesitaban levantar la voz para que se hiciera su voluntad. Tenía una mirada que podía helar la sangre o brindar el consuelo más cálido dependiendo de su humor. Nuestra vida siempre fue sencilla, o eso creía yo. Vivíamos en esta casa grande, una construcción vieja en la colonia Roma, de techos altos y pisos de madera que crujían con cada paso. Era la herencia de mi abuelo. Cuando mi padre murió, yo asumí el rol de hombre de la casa. Dejé la escuela preparatoria para trabajar en un taller mecánico y traer dinero, porque la pensión no alcanzaba. Mi madre siempre me decía, «Hijo, tú cuida lo que es nuestro. Esta casa es tu único patrimonio, es tu futuro. Yo solo la estoy cuidando para ti». Esa frase se convirtió en mi mantra. Esta casa es tu futuro. Por esa casa, y por ella, tomé decisiones que hoy me saben a ceniza en la boca. A los 28 años conocí a una mujer, Laura. Queríamos casarnos. Ella quería que nos mudáramos a un departamento pequeño, empezar nuestra propia vida. Cuando se lo dije a mi madre, ella se llevó las manos al pecho, empezó a jadear. Dijo que si la dejaba sola en esta casona vieja, se moriría de tristeza, que ella no podía mantenerla sola, que cómo iba a abandonarla después de todo lo que habíamos sufrido. Me hizo elegir, y elegí a mi madre. Elegí la casa. Laura se fue, y con el tiempo dejé de pensar en lo que pudo haber sido. Los años pasaron con una rutina implacable. Yo trabajaba, traía el dinero. Pagaba las reparaciones del techo, las fugas de agua, el impuesto predial que cada año subía más. Mi madre administraba. Ella manejaba las cuentas. Yo le entregaba mi sueldo y ella me daba lo que necesitaba para mis gastos personales, que eran pocos. Nunca cuestioné esto. Era nuestra dinámica. Ella era la administradora, la dueña moral hasta que faltara. Yo era el brazo ejecutor. Hace unos 15 años noté un cambio. Mi madre, que siempre había sido muy medida con el dinero, empezó a tener gastos extraños. Compró muebles nuevos. Cambió las cortinas por unas de tela importada. Se compró joyas discretas pero caras. Cuando le pregunté de dónde salía el dinero, me dijo que había cobrado un seguro antiguo de mi padre. Unos intereses que habían estado congelados. No desconfié. ¿Por qué iba a desconfiar de mi madre? Ella siempre decía que todo lo que hacía era para mejorar mi patrimonio. Su salud empezó a deteriorarse hace 5 años. Fue un proceso lento y doloroso. Diabetes, problemas del corazón, la vista cansada. Yo me jubilé de mi trabajo como gerente de almacén para cuidarla a tiempo completo. Me convertí en su enfermero, su cocinero, su chofer. La bañaba, le daba de comer en la boca cuando sus manos temblaban demasiado. Muchas noches, mientras la ayudaba a acomodarse en la cama, ella me tomaba la mano y me decía, «Eres un buen hijo. Todo esto valdrá la pena. Cuando yo no esté, al menos tendrás tu techo seguro. Nadie te va a sacar de aquí». Murió el martes pasado. Fue tranquilo, en su sueño. El funeral fue pequeño. Solo vinieron algunos vecinos y un par de primos lejanos que hacía años no veíamos. Cuando regresé del cementerio,
La casa se sentía inmensa y fría. Sentí ese vacío particular que deja la muerte, pero también sentí una extraña especie de alivio. Pensé que ahora, finalmente, podría descansar. Podría vender la casa, que era demasiado grande para mí solo, y comprar algo pequeño en la costa. Vivir mis últimos años viendo el mar. Era el sueño que había postergado por décadas. Ayer por la mañana decidí empezar a ordenar sus papeles. Sabía que guardaba todo en una caja fuerte pequeña dentro de su armario. Yo conocía la combinación. Me la había dado, por si acaso, hacía años. Abrí la caja esperando encontrar actas de nacimiento, recibos viejos, quizá algunas fotos. Lo que encontré fue un sobre manila grueso, cerrado con cinta adhesiva. Tenía escrito al frente con su letra inconfundible: para leer solo cuando yo falte. Me senté en la cama. Mis manos, ya manchadas por la edad, temblaban un poco al romper el sobre. Adentro había una escritura notarial, un contrato de compraventa. La fecha del documento era del 12 de marzo de 2008, hace 17 años. Mis ojos recorrían las líneas legales, tratando de entender el lenguaje técnico, pero las palabras clave saltaban a la vista con una claridad brutal. Venta de la nuda propiedad. Reserva de usufructo vitalicio. Mi madre había vendido la casa. La había vendido hacía 17 años. Leí el nombre del comprador. No era un banco, no era una inmobiliaria. Era el licenciado Garrido, el vecino de la casa de junto. Ese hombre que siempre nos saludaba con una sonrisa amable, que a veces venía a tomar café con mi madre por las tardes. Ese hombre al que yo le había arreglado el coche un par de veces sin cobrarle, por ser amigo de la familia. Seguí leyendo, sintiendo cómo el aire se me escapaba de los pulmones. El contrato estipulaba que mi madre vendía la propiedad total de la casa, reservándose el derecho de vivir en ella hasta el día de su muerte, el usufructo. A cambio, recibió una suma de dinero considerable. Una suma que explicaba los muebles nuevos, las cortinas importadas, la tranquilidad financiera de sus últimos años. Pero había una cláusula más, la cláusula de desalojo. Decía, en letras claras y negras, que a la muerte de la usufructuaria, el inmueble debía ser entregado al propietario legal en un plazo no mayor a 30 días naturales. Me quedé paralizado. El papel se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Todo había sido una mentira. Cada vez que yo subía a impermeabilizar el techo bajo el sol de mayo, estaba cuidando la casa del licenciado Garrido. Cada vez que pagaba el impuesto predial con mis ahorros, estaba pagando los impuestos del licenciado Garrido. Cada vez que ella me decía, «Esto es para tu futuro», me estaba mintiendo a la cara. Ella vendió mi herencia, se gastó el dinero y no me dijo nada. Me dejó creer que yo era el dueño, que mi sacrificio tenía un propósito. Me ató a esta casa con la promesa de un legado que ya no existía. Si yo hubiera sabido esto hace 15 años, quizá habría retomado mi vida. Quizá habría buscado a Laura. Quizá habría ahorrado mi dinero en lugar de invertirlo en estas paredes que ahora me escupen. Me levanté y fui a la ventana. Miré hacia la casa de junto. El coche del licenciado Garrido estaba ahí. Me pregunté cuántas veces, mientras tomaban café, ellos dos se miraron sabiendo la verdad. Sabiendo que yo, el hijo obediente que servía las galletas, era en realidad un inquilino ignorante, un fantasma en su propia vida. Ella tuvo la frialdad de mantener el secreto durante 17 años. Me vio envejecer, me vio renunciar a todo, y nunca tuvo la decencia de decirme, «Hijo, guarda tu dinero, la casa ya no es nuestra». Bajé las escaleras y caminé por la sala. Miré los muebles. Ahora entiendo por qué no me dejaba cambiar nada, por qué se aferraba a mantener todo impecable. No era por nostalgia, era parte del trato. Ella vivía bien a costa de mi futuro. El timbre sonó hace unas horas. Era un mensajero. Traía una carta formal del despacho del licenciado Garrido. No vino él personalmente. Mandó un papel. La carta empieza con un «lamento mucho su pérdida», seguido inmediatamente de un recordatorio legal sobre la extinción del usufructo y la solicitud de entrega de las llaves antes del fin de mes.
Tengo 74 años. No tengo ahorros significativos, porque todo lo invertí en la manutención de mi madre y de esta casa. No tengo pensión propia, solo una mínima del gobierno que apenas alcanza para comer. No tengo familia, no tengo a dónde ir. Lo que más me duele no es la pobreza que se me viene encima. He sido pobre antes, puedo lidiar con la austeridad. Lo que me quiebra por dentro es la traición. Es saber que la persona que más amaba, la persona por la que di mi vida, me vio como una herramienta, no como un hijo. Me usó para mantener su comodidad hasta el último suspiro, asegurándose de que ella muriera en su cama, caliente y segura, sin importarle que yo muriera en la calle, solo y frío. Ahora estoy aquí, empacando mis cosas en cajas de cartón, ropa vieja, algunos libros, un radio. No me voy a llevar nada de valor de la casa, no porque no quiera, sino porque legalmente no es mío. Hasta los muebles que ella compró con el dinero de la venta probablemente pertenecen al inventario de la casa, según algún anexo que no he leído. Miro las fotos en la pared. Fotos de mi graduación de primaria. Fotos de nosotros dos en algún cumpleaños. Se ven diferentes ahora. En sus ojos, en esas fotos, ya no veo amor maternal. Veo cálculo. Veo a una mujer que aseguró su supervivencia sacrificando la mía. Es curioso. Ella se llevó el secreto a la tumba, pero el castigo me lo dejó a mí. Me dejó la verdad como una herencia envenenada. Mañana vendrá un camión de mudanza barato que contraté. Me iré a un cuarto rentado en una zona alejada, un lugar pequeño con una sola ventana que da a un muro de ladrillo. Es para lo que me alcanza. No voy a pelear. No tengo dinero para abogados y el contrato es claro. Mi firma no estaba necesaria porque la casa estaba a nombre de ella. Legalmente, no hubo crimen. Moralmente, hubo un asesinato. Mató mi fe, mató mi pasado y mató mi futuro. Me pregunto si ella pensó en esto en sus últimos momentos, si sintió culpa, o si simplemente pensó que yo me las arreglaría, como siempre lo hice. Tú eres fuerte, hijo, me decía. Quizá esa era su justificación, que yo aguantaría. Pero hay cosas que no se aguantan, solo se cargan, y esta maleta pesa demasiado. Salgo al jardín por última vez. Los rosales que podé el mes pasado están floreciendo. Rosas rojas, vibrantes, son del licenciado Garrido ahora. Arranco una. Me espino el dedo. Una gota de sangre cae en la tierra seca. Es lo único mío que voy a dejar aquí. Cierro la puerta. El sonido del cerrojo es definitivo. Camino hacia la calle sin mirar atrás. Tengo 74 años y hoy, por primera vez en mi vida, soy un hombre libre. Libre de casa, libre de herencia, libre de madre, y esa libertad se siente terriblemente parecida a la desolación.